Muy buenas noches. Fracasó nuevamente hoy en la plenaria de la Cámara el debate sobre la reforma a la salud que presentó el gobierno. Los representantes del Centro Democrático de Cambio Radical se retiraron de la sesión plenaria y desintegraron el quórum. El representante Andrés Forero ha sido el líder de la oposición al proyecto que presentó el gobierno en la Cámara de Representantes y él es nuestro invitado esta noche. A ver, doctor Forero, gracias por aceptar. ¿Por qué se retiran ustedes de la sesión y no discuten? Yamit, muy buenas noches. Un saludo para ti. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué sucedió el día de hoy? El día de hoy contamos con dos aliados inesperados, Yamit, quienes estamos haciendo un ejercicio de oposición que no soy solamente yo le hago un reconocimiento a mis compañeros de bancada, a los compañeros de Cambio Radical, a algunos compañeros del Partido Conservador y del Partido Liberal y otros verdes. Pero decía que contamos con dos aliados inesperados. El primero, el ministro Jaramillo. El ministro Jaramillo ayer hizo unas declaraciones muy desafortunadas sobre el Partido Verde que terminó desatando que ellos no pudieran participar el día de hoy y lo sacó del debate. ¿Qué dijo el ministro? El ministro un poco dio a entender que le llamaba mucho la atención que integrantes de la bancada verde estuvieran votando en contra de la reforma si es que había personas cercanas al partido o del partido nombradas en altos cargos como el ICETEX y el SENA. Entonces, obviamente, eso generó gran indignación y hubo una recusación contra los integrantes de esa bancada. Ahí sacaron a 16 representantes, una quincena de representantes a la Cámara. Sí, pero el señor ministro del Interior, doctor Velasco, desautorizó a su colega de salud, se lo sabe. Dijo, no salió bien la declaración del ministro de Jaramillo de Salud. Yo soy el representante del gobierno y sostengo que esa no es la posición oficial del gobierno. Eso fue lo que dijo el ministro... Desautorizando. Desautorizando en cierta manera al ministro. A su colega de salud. Así es, desautorizando al ministro Jaramillo por un lado, tratando de enmendar la plana en el Congreso de Colombia, pero eso no evitó que recusaran a los representantes del Partido Verde y que se tuvieran que salir el día de hoy. Entonces, ese es uno de los primeros aliados inesperados. El otro aliado inesperado fue el presidente Calle, Yamit, y es que... El presidente de la Cámara. El presidente de la Cámara. ¿Qué sucedió el día de hoy? Liberal. Es liberal y está acompañando a la reforma. Entonces, ¿qué sucedió el día de hoy? Hubo una reunión de voceros y ahí se había llegado al acuerdo que había determinados artículos del proyecto que son muy sensibles y muy polémicos que debían votarse de manera independiente, no en bloque. Y el señor Calle, a pesar de ese acuerdo al que habían llegado, anunció en medios de comunicación que iban a seguir votando la reforma en bloque y cuando llegó el momento de la votación no abrió la palabra, Yamit. No permitió que pudiéramos deliberar, no permitió que pudiéramos debatir sobre esos artículos que incluía uno, por ejemplo, que es el artículo 58, donde están contenidas las funciones de la ADRES y pretendió que nosotros lo votáramos. Ahí es que nos salimos. Cambio Radical, Centro Democrático, parcialmente el partido de la U, parcialmente el Partido Conservador y parcialmente el Partido Liberal. ¿Qué sucedía? Ya se había salido por cuenta de la recusación el Partido Verde. Por esa razón es que se le termina cayendo el quórum al gobierno. Pero hay una cosa que yo quiero dejarle claro a la opinión pública, Yamit, y es que las bancadas de oposición, Centro Democrático y Cambio Radical, no sumamos más de 36 congresistas si tenemos en cuenta además al representante Polo Polo, que no hace parte... Que podría haber mayoría sin ustedes. Se necesitan 96 votos. Si tú restas 188, que son las curules totales de la Cámara, le restas los 36, deberían tener ellas las curules, para el quórum suficiente para votar. Lo que hemos dicho nosotros desde el Centro Democrático es que vamos a dar el debate y lo seguimos dando. Yo vengo dando un debate argumentado desde la Comisión Séptima de Cámara. Lo que sí hemos dicho es que si el gobierno no logra constituir su quórum, nosotros que consideramos que la aprobación de la reforma es inconveniente, no vamos a ser los tontos útiles del ministro del Interior ni el ministro de Salud. El presidente Uribe estuvo reunido con el presidente Petro ayer y usted estuvo presente. Así es. El presidente Uribe les ha dado instrucciones para que se retiren.
No, él nunca nos ha dado instrucciones en esa materia, pero lo que nosotros hemos hecho es que, pues autónomamente, el presidente Uribe nunca nos ha dicho cómo tenemos que comportarnos como congresistas, pero nosotros lo que utilizamos son las herramientas que da la Ley Quinta, por un lado, lo que ha permitido el Consejo de Estado como una herramienta válida de oposición, que es precisamente no votar o romper quórum. En caso de que no estén de acuerdo con la votación. Y que veamos que el hecho de quedarnos le permite al gobierno aprobar una reforma con la que nosotros estamos de acuerdo. Esto lo hacía el Pacto Histórico todo el tiempo en el gobierno anterior. De hecho, lo hizo en este gobierno el semestre pasado, cuando estaba votándose la conciliación de la ley del Código Electoral. Ellos estaban en desacuerdo, tenían presidente de la Cámara y se salieron tratando de que se rompiera el quórum. No pudieron hacerlo. Pero entonces ahora nos recriminan porque sencillamente nosotros no queremos ser los tontos útiles del gobierno y consideramos que la aprobación de esta reforma constituye un retroceso en materia de salud en el país. Entonces, la posición permanente del uribismo, supongo que de Cambio Radical, supongo que una parte del Partido Conservador y una parte del Partido Liberal están en contra de la reforma fundamentalmente por dos razones. Se oponen a la estatización de la salud y se oponen a la eliminación de las EPS. Así es, son muchos temas. Nosotros ayer, cuando estuvimos con el presidente Petro, con el presidente Uribe, invitamos además, Yamit, a personas que no hacen parte de nuestro partido. Un experto en temas de salud, que es el doctor Andrés Vecino de la Universidad Johns Hopkins, el señor Gustavo Campillo, que es vocero de Pacientes Colombia y de Pacto por la Salud, que son personas independientes. ¿Por qué? Porque nos parece importante, el presidente Petro nos convoca como opositores a su reforma y básicamente lo que nosotros queríamos dejarle claro al país y al presidente de la República es que esta no es una oposición exclusiva del Centro Democrático y que tampoco es caprichosa, está fundada en razones. Entonces, le expusimos con una presentación que dirigió el presidente Uribe al presidente Petro en qué cosas podíamos estar de acuerdo en principio. Pero le decíamos que para esas cosas, como por ejemplo fortalecimiento de los sistemas de información de salud en el país, que podemos estar de acuerdo, está contenido en la reforma, pero le decíamos, eso ya está contenido en el artículo 19 de la Ley Estatutaria en Salud, no se necesita reforma para eso. Usted quiere fortalecer la promoción y prevención a través de la atención primaria en salud, eso está contenido en la Ley 1438 del año 2011, no necesita reforma para eso. Para lo que sí necesita reforma es para acabar, en cierta manera, con el sistema de aseguramiento en salud que tenemos hoy y, como tú lo planteas, avanzar en la estatización del sistema. El gobierno considera... En lo que no están de acuerdo. Exactamente. Ahí es donde nosotros no podemos estar de acuerdo. No están de acuerdo. No estamos de acuerdo con eso. La eliminación de las EPS. No estamos de acuerdo con la eliminación de las EPS tal como las entendemos hoy. El gobierno trata de asignarles un rol de solo intermediarias, que básicamente agarran recursos públicos y los intermedian. Nosotros, por el contrario, consideramos que tienen un papel de aseguradoras y que ellas son las que permiten que Colombia hoy tenga, a pesar de las limitaciones en términos de recursos y a pesar de tantos otros problemas, un sistema que no es perfecto, estamos de acuerdo, hay mucho por mejorar, pero que en términos de costo-efectividad es muy bueno. Pero, perdón, pero a usted no le parece excesivo, doctor Andrés, el recaudo de 80 billones de pesos que hacen las EPS. Es que los sistemas de salud en el mundo cuestan mucha plata, Yamit, y precisamente iba a ir a eso. En el caso de Colombia, en términos de porcentaje del PIB, Colombia más o menos en salud está gastándose 8.1%, que es inferior a lo que gastan otros países, pero en términos per cápita también es inferior. Es decir, con pocos recursos en términos relativos estamos teniendo un sistema con una gran costo-efectividad. Te voy a poner el ejemplo de Costa Rica. Costa Rica, que es un referente para el gobierno nacional, se gasta $950 con datos del Banco Mundial per cápita al año en salud. 950. Sí, más o menos. ¿Y Colombia? 550. De hecho, un poco menos, es 500. Pero entonces lo que queremos decir es, con ese arreglo institucional que tiene problemas de financiamiento, y eso es otro tema que quisimos plantearle al presidente de la República, estamos teniendo unos resultados interesantes que son reconocidos a nivel mundial. No digo que sea perfecto, porque sería un despropósito plantear que nuestro sistema es perfecto. Ayer el doctor Vecino precisamente le decía al presidente de la República que todos los sistemas de salud en el mundo, en cierta manera, están en un equilibrio inestable y que el ministro que llegue o la ministra que llegue siempre va a tener que manejar y gestionar ese equilibrio inestable. Entonces, lo que nosotros decimos es que a pesar de esos recursos, en términos relativos bastante escasos, que tú dices que son 80 billones y claro, es una cifra bastante grande, lo que nosotros decimos es que el sistema de salud colombiano realmente trata de garantizar atención
atención a la mayor cantidad posible de colombianos. Y hay un logro muy grande que tiene nuestro sistema y que lo comparo con el caso de Costa Rica, y es el tema de los programas de atención a las personas que tienen enfermedades, por ejemplo, crónicas. Eso se pone en riesgo con la reforma. Y en el caso de Costa Rica, que tiene un muy buen sistema de atención primaria en salud, hay problemas en este momento en atención de segundo y tercer nivel. Entonces, por eso nosotros lo que le hemos planteado al presidente es que, claro, estos son recursos públicos, pero a mí no me gusta hablar de recursos del Estado, a mí me gusta hablar de recursos de los colombianos. Y yo creo que los colombianos se sienten más cómodos con que los recursos de su salud los maneje una entidad, por ejemplo, como Sura, a que los maneje una gobernación o una alcaldía o el mal recordado Seguro Social. Yo digo eso porque, claro, son recursos públicos, pero los recursos públicos al final son recursos de todos los colombianos. ¿Y qué dicen prácticamente todas las encuestas, Yamit? Que 7 de cada 10 colombianos están en desacuerdo con que se acaben las EPS. ¿Quieren que mejore el sistema? Claro, todos queremos que mejore, pero no que se estatice y que no se le dé mayor participación en la salud a alcaldes y gobernadores, porque eso implica un mayor riesgo de corrupción y un mayor riesgo de politización. Pero uno de los argumentos del presidente Petro para proponer la estatización del servicio de salud es que no tiene clara una auditoría a las EPS sobre qué se hacen esos 80 billones de pesos que recaudan de los colombianos. Son efectivamente cerca de 80 billones, seguramente van a ser más el próximo año y estamos conscientes de eso. Pero la verdad es que uno ve lo que está haciendo el sistema de salud colombiano con esos recursos que en términos relativos, te vuelvo a poner, porque yo creo que todo hay que verlo en perspectiva. Está hablando del 8.1% del PIB, del Producto Interno Bruto en salud. En el caso de otros países es mucho mayor. En términos per cápita, yo solamente hablé de Costa Rica. Unos países referentes para Colombia como España o como el Reino Unido o como Francia implican gastos per cápita casi de 3 a 5 veces más. Entonces el gobierno, y que son un poco más estatizados, el gobierno si quiere un sistema de esa naturaleza, entonces nos tiene que decir de dónde va a sacar toda esa plata, cuántas reformas tributarias más vamos a necesitar. Y no es verdad que no haya una auditoría sobre las EPS. Hoy están auditadas, hoy están supervisadas por la Superintendencia de Salud. Pero además te digo una cosa, Yamit, porque hoy es verdad que en todo el trámite que ha tenido desde la Comisión Séptima el proyecto representado por el Gobierno Nacional ha tenido algunas modificaciones, pero originalmente el gobierno pretendía que la ADRES fuera la encargada de auditar prácticamente la totalidad de las cuentas, de las facturas del sistema de salud colombiano. Hoy la ADRES solamente tiene que auditar en profundidad cerca de 50.000 facturas al mes, que son las de reclamaciones del SOAT, que además aprovecho y digo en estos micrófonos que se le había caído la licitación de auditores y hemos estado todo este año prácticamente sin auditores en la ADRES y que están hechos un 8 con 50.000 facturas al año y que en ese momento estaban pretendiendo, Yamit, que supuestamente pudieran auditar cerca de 8 millones de facturas al mes. Eso era imposible de hacer. Entonces, eso es con respecto al SOAT. No, entonces hoy con el SOAT son las 50.000, que además hay un problema muy grande, pero el gobierno quería que no solamente se hiciera cargo de las del SOAT, sino las de todo el sistema de salud, y por eso hablaban, ojo a esta cifra, en el escenario original, de pasar de cerca de 250 funcionarios de planta y unos 300 contratistas en la ADRES a cerca de, había 2 escenarios, 31.000 por un lado, y 6.000 por otro escenario, dependiendo de los sistemas de información. Entonces, por eso a nosotros nos preocupa tanto esto, porque nosotros consideramos que, claro, si hay malas EPS, Yamit, tienen que salir del sistema. Y ha habido algunas malas, muchas de ellas han sido públicas, pero aquellas EPS buenas nosotros consideramos que deben quedarse y que ellas van a gestionar de manera más eficiente y van a garantizar una mayor calidad que la que podría garantizar el Estado haciéndose cargo de esos 80 billones de pesos de los que tú estás hablando. Pero es que, mire, el argumento principal del presidente Uribe con el presidente Petro ayer, con usted también, es que la reforma a la salud del gobierno no es necesaria. El señor expresidente Uribe dijo ayer en su presencia al presidente Petro que había temas dentro de la reforma que el gobierno había presentado que no eran necesarios.
que no era necesaria una reforma, pero entonces por eso es tan importante y por eso nosotros hicimos pública la presentación que se le presentó al presidente de la República. Nos parecía que esto necesitaba la mayor transparencia de cara al país. Entonces, ¿qué fue lo que se dijo? En los temas donde podríamos tener alguna coincidencia, que son los temas de sistemas de información, de mejorar la remuneración al talento humano en salud, de hacer un mayor énfasis en la promoción y prevención, nosotros consideramos que no se necesita una nueva ley. En esos temas en particular, en los otros, el tema de convertir las EPS en gestoras, de darle mayor protagonismo a alcaldes y gobernadores, por ejemplo, en la definición de la red de prestación de servicios en un territorio determinado, de cambiar por completo la función de compra. Ahí es la reforma del gobierno, ese realmente es el núcleo de la reforma y ahí nosotros tenemos diferencias insalvables. Fundamentalmente, doctor Andrés, que darle facultades a gobernadores y alcaldes dentro de la reforma de la salud que propone el gobierno es politizarla por la salud. Esa es la gran preocupación que nosotros tenemos. Hoy, en gran medida, quienes organizan las redes de prestación de servicios en los territorios que están atendiendo son las EPS. Ellas definen cuáles centros de atención primaria en salud van a estar dentro de esa red, cuáles centros de atención de mediana y alta complejidad, etcétera, etcétera. Lo que quiere el gobierno es que esa coordinación y esa organización sea prioritariamente un tema de alcaldes y gobernadores con el acompañamiento del ministerio. Y eso a nosotros nos parece muy preocupante y sentimos que abre la puerta para la politización y para la corrupción y para garantizar menos calidad en el servicio. Esa es una de las preocupaciones grandes que nosotros tenemos y por eso no podemos acompañar el proyecto del presidente Petro. El expresidente Uribe fue muy serio ayer en su presentación del presidente Uribe. Y para que no quedara ninguna duda sobre la presentación que él hizo a Petro, él, Uribe, hizo hoy una rueda de prensa que, entre otras cosas, transmitiremos un resumen un poco más adelante en el noticiero, en donde presentó su posición, en donde dice claramente, primero, pues que no hay necesidad de una gran reforma. Y segundo, que las cosas buenas que tiene la reforma, pues que la aprobaron. Sí, nosotros lo que decimos, Yamid, es que como cualquier sistema de salud en el mundo, por ejemplo el del Reino Unido, también está en este momento con problemas. De hecho, el señor Vecino, el doctor Vecino, les decía que nos acompañó, hablaba de que sistemas muy estatizados, como el británico, como el canadiense, están viendo de qué manera introducen participación privada. Pero entonces, nosotros lo que nos preocupa es ese impulso que tiene. Pero decía esto, y es: todos los sistemas de salud del mundo necesitan constantemente ser objeto de reforma y necesitan ajustes. Nosotros no nos negamos a eso. De hecho, habíamos presentado un proyecto de ley en la Cámara de Representantes. La senadora Paloma Valencia presentó un proyecto de ley estatutaria en la Comisión Primera del Senado. Entonces, nosotros no es que estemos defendiendo el status quo. Nosotros estamos conscientes de que hay cosas por mejorar. Pero para mejorar, nosotros creemos que no hay que dar saltos al vacío. Nosotros creemos que con este proyecto de reforma, Yamid, se está acabando con lo que consideramos el mayor logro social del país en los últimos 30 años. La reducción de brechas que se ha dado en el país principalmente está explicada por el tema de nuestro sistema de salud. Y lamentablemente, Yamid, creemos que con esta reforma se pone en riesgo, pero aún más. Incluso a veces creemos que la reforma está pasando a un segundo plano, porque el gobierno está tan concentrado en la reforma que a veces se desentiende de las obligaciones que tiene como rector del sistema actual. Entonces, no han nombrado director en propiedad en cerca de 1 año y 3 meses en el INVIMA y hemos visto cómo se han seguido represando las autorizaciones, las licencias, hay problemas de medicamentos. Nosotros hemos planteado, se lo dijimos al presidente de la República el día de ayer, hay insuficiencia de recursos, eso lo han mostrado varios estudios. El señor ministro de Salud nos dijo que ellos hicieron un estudio por su cuenta, dicen que los recursos sí están siendo suficientes, hay problemas con presupuestos máximos y ahí, por ejemplo, yo difiero de lo que ha dicho el gobierno con cifras del propio gobierno, porque a mí también me gusta hablar con cifras del gobierno. Ellos han dicho que le han pagado puntualmente a las EPS todo el tema de presupuestos máximos y yo tengo una respuesta del Ministerio de Salud y Protección Social que me dice que por ajustes de presupuestos máximos
para el año 2022, no este año, cosas que se prestaron en el año 2022, les deben 819 mil millones de pesos y que por recobros, que son incluso anteriores, le deben, la pretensión de la CPS es de cerca de 700 mil millones de pesos, pero lo que ha aprobado y no ha pagado todavía la ADRES es cerca de 350 mil millones de pesos. Entonces, aquí yo sí le pido al gobierno nacional que maneje con responsabilidad ese tema, porque sentimos que se está asfixiando a la CPS y eso va a generar una crisis incluso sin reforma. Pero ahora miren, el presidente Petro invitó al presidente Uribe y a usted también para la reunión de ayer, para dialogar sobre el tema. Si uno invita a dialogar, es porque va a hacer eso, dialogar. El presidente dialogó y se mostró abierto a escuchar las objeciones del presidente Uribe y de sus acompañantes, ¿o no? Pues el presidente Uribe hoy creo que definió muy bien la reunión del día de ayer y fue que más que diálogo esto fue un debate franco y abierto, respetuoso y que yo creo que eso es muy valioso para la democracia, pero obviamente hay unas posiciones muy claras. Puede haber coincidencias, Yamit, porque yo creo que en política muchas veces hay coincidencias a propósito de los fines, pero no sobre los medios y ahí en esos medios es donde nosotros nos distanciamos. Primero, no están de acuerdo con la eliminación de la CPS. No estamos de acuerdo con la eliminación. Segundo, no están de acuerdo con la estatización del sistema de salud. No está, exactamente. Eso se le dijeron claramente. Y el presidente Petro se mostró dispuesto a dialogar sobre el tema, ¿o no? No, ellos expusieron los puntos de vista por los cuales ellos consideran que se debe avanzar en esa dirección que ellos plantean. No, es que, no, la verdad hubo una explicación concreta, fue, vuelvo a insistir, un debate abierto, franco, y hubo esas diferencias que no, eso, son notorias. Ni Petro aceptó, ni Uribe aceptó. Pero porque tenemos esas concepciones distintas. Nos preocupa un tema muy grande también, Yamit, es el tema de la burocratización. El gobierno nacional habla de entre 11.000 y 20.000 equipos extramurales. El presidente Petro tiene un Twitter donde habla de que se van a crear 20.000 equipos extramurales. Cada uno podría tener cerca de 10 personas. Eso implica... ¿Qué llama usted equipos extramurales? Ese grupo de personas que puede tener auxiliares en enfermería, puede tener médicos, etcétera, etcétera, que hacen... La burocratización. Y entonces sentimos, ahí son cerca de 200.000 personas. Con los nuevos CAPs que habla el gobierno nacional, que todavía no sabemos cuánto nos van a costar y cuándo se van a terminar construyendo, pues también podría haber un crecimiento grande. Ya te hablé del tema de la ADRES. Entonces sentimos que va a haber una carga muy grande en términos burocráticos que no necesariamente se va a traducir en una mejor calidad de salud para los colombianos, que es realmente lo que a nosotros nos importa. Ese es otro de los temas que ustedes objetan. Ese es otro de los temas. El crecimiento burocrático. Sí, y hay otro que voy a plantearlo en dos temas. Hoy por hoy nosotros tenemos la unidad de pago por capitación, que para que lo entiendan las personas que nos ven en este momento, en cierta manera es la prima del sistema de aseguramiento en salud en Colombia y que constituye una restricción presupuestaria fuerte para nuestro sistema. Los colombianos. No porque a veces no la pagan, porque en el régimen subsidiado realmente no se paga, sino lo que en cierta manera le asigna el sistema para que cada una de las EPS por afiliado tenga esa prima. Entonces, y que varía un poco del régimen contributivo al régimen subsidiado. Pero entonces, esa prima constituye una restricción presupuestaria fuerte y hace que las EPS tengan que hacer compra inteligente. Lo más inteligente posible, lo más razonable posible. Entonces, tú eliminas esa restricción presupuestaria, lo elimina el proyecto de ley. Habla que ahora, por ejemplo, hay estos centros de atención primaria en salud que nos vamos a tener que adscribir, nos va a poner problemas. Si yo, por ejemplo, me estoy viviendo en un lugar de Bogotá y me desplazo a otro para vivir, en teoría me tengo que cambiar de centro de atención primaria. Ya no es solamente decirle a la EPS, si me cambio de ciudad también voy a tener que ir a ese centro de atención primaria. Pero entonces, a esos centros de atención primaria, supuestamente el gobierno, no solamente en la zona rural, donde podría ser razonable, sino también en las ciudades, está pensando en que se subsidie a través de un subsidio de la oferta. Y después, residualmente, los demás recursos irían a una supuesta UPC para mediana y alta complejidad. Eso nos parece preocupante. Y yo te hablaba del tema del SOAT. Hoy hay un esquema de compra abierta en el SOAT. Si yo, por ejemplo, salgo de aquí del programa y me atropella un carro y se da la fuga, me llevan a una clínica, esa clínica me atiende, como pues el carro se da la fuga, no me atiende por el SOAT, sino que después esa clínica va a donde la ADRES y le dice, mire, yo atendí a Andrés Forero, por favor páguenme.
Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Eso se presta para la corrupción, para clínicas de papel. Y el gobierno, en cierta manera, pretende extender ese esquema de compra abierta para todo el sistema de salud. Y ahí nosotros, ¿qué decimos? Por un lado, abre la puerta para la corrupción, pero adicionalmente abre la puerta para un desbordamiento anticipado, un desbordamiento de los recursos en salud y un gasto anticipado o agotamiento anticipado de los recursos. Vamos a volver, Yamit, a lo que se denominaba antes los septiembres negros, que era cuando había seguro social, se acababan los recursos de la salud, por ejemplo, en septiembre, y había problemas de atención de ahí a final de año. Y el proyecto de reforma que el gobierno presentó en el Congreso, contra el cual está ¿usted le ve futuro? Pues, Yamit, yo a veces soy optimista con esas ayudas inesperadas. En el sentido de que no. No, en que no os pasara, pero yo decía que soy optimista porque pues hoy nos ayudó el ministro, o ayer nos ayudó el ministro Jaramillo, hoy nos ayudó el presidente Calle. Entonces, si nos siguen ayudando de parte del gobierno, es posible que se termine el año y no terminen de aprobar el texto de reforma. Doctor Andrés Forero, líder de la oposición contra el proyecto de reforma a la salud, muchas gracias. A ti, Yamit, muchas gracias. Un saludo para todos.